Hola, ¿cómo están? Este es el capítulo número 22 de Siete Cifras, el podcast. Y hoy tengo un gran invitado, amigo de trabajo y bueno, pues es un inversionista, desarrollador, que tengo muchísimas preguntas y bueno, pues muy agradecido por tu tiempo, Pedro Dávila. Muchas gracias. Gracias, Hans, por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo, poder convivir, platicar de inmobiliario. Es un tema que no solo para mí ha sido una historia en mi vida, sino que hoy es todo un tema que hay que escarbarle y qué bueno que tengas estos espacios para poder compartir con todos. Sí, muchas gracias por venir y bueno, por el tiempo que te tomaste de venir, porque sabemos que pues, estás ocupado, tienes muchas cosas que hacer y bueno, pues gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, Pedro, pues hay un chorro de temas, muchas dudas. Conozco y conozco tu trayectoria y la admiro, te conozco ya hace varios años y bueno, sé que conoces demasiado este tema, también muy por el lado pues del desarrollador, ¿no? A lo mejor yo veo algo de lo comercial y hay muchos temas que podemos tomar. Hay una pregunta bien que siempre me hago, o siempre le hago a todos a los invitados. ¿A dónde vamos a parar? Así como Marco Antonio Solís, ¿no? ¿A ¿Qué va a dónde pasar? vamos? En cuanto a, ya ves que cada vez los depas son más pequeños, porque se está encareciendo todo, el centro sobre todo que se está reestructurando, también partes del sur, etcétera. ¿Tú cómo ves que vaya a terminar? Bueno, pues sabemos que pues creció la ciudad demasiado, ya vivir a 1 hora y media, 2 horas en el tráfico de ida y otra de regreso, pues ya es un tema. Entonces, pues mucha gente ya está optando, o alguna gente está optando a comprar en el centro, lógicamente sacrificando el espacio por la ubicación. Pero, ¿tú cómo ves el centro en un futuro? ¿Y tú crees que eso no sea una moda, sino sí sea ya una tendencia que va para allá? O sea, que sí Qué buena pregunta. ¿A dónde vamos a parar? Primero, tenemos que ser conscientes de que Monterrey y su área metropolitana vamos a llegar a ser una megaciudad, una megametrópoli. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar en una de las actualmente 33 ciudades, digamos, si llegamos primero seríamos la 34 ciudades más grandes del mundo, ¿no? Eso se considera cuando la ciudad tiene más de 10 millones de habitantes. Okay. Y Monterrey y su área metropolitana, como está estructurada, por las personas que están llegando a vivir cada año, por las personas que nacen, por las personas que se casan, por las personas que se descasan después, se va a hacer una ciudad y va a ser una megametrópoli, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una ciudad de más de 10 millones de habitantes, pues ya te has de imaginar, ¿no? O sea, ya te puedes comparar con megaciudades en relación inmobiliaria, quiero decirlo, como Nueva York, como San Francisco, como París, si tú quieres, que a lo mejor no tiene esa cantidad de habitantes, pero es una ciudad muy conurbada, o sea, muy chiquita y con una alta densidad. Y vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque la ciudad es grande, somos un motor económico, somos un motor en educación, somos un motor en temas comerciales, en temas empresariales, Médico. mucha empresa, médico. O sea, Monterrey, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ha pasado en esas grandes ciudades. O sea, no vamos a inventar el hilo negro tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer? Que cada vez vas a vivir en espacios más pequeños y más caros, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Lo que va a pasar en la industria inmobiliaria es que las bienes raíces van a ser de los grandes inversionistas y las personas que llegan de fuera solo les va a alcanzar a rentar, ¿no? Y entonces, esto pasó vamos a hablar de Nueva York, por ejemplo, Manhattan, sí. Hace, no sé, 30 años ya estaba como está hoy, mega conurbada, carísima. Y lo que nos va a pasar a nosotros aquí es que vas a combinar algo que los jóvenes empiezan a tener como una parte de su vida diaria, que es voy a ahorrar e invertir en temas y aplicaciones digitales, en muchos casos basadas en bienes raíces, en otros casos basadas en EFTs o en otros casos incluso en criptomonedas, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que las personas dicen, mira, en lugar de ir a comprar un departamento de 4 millones de pesos en el centro, pues mejor voy a invertir 4 millones de pesos en una aplicación que me dé los rendimientos para yo pagar la renta y vivir donde yo quiera. Entonces así se pueden ir a un departamento a vivir 2, 3, 4, 6 meses, lo que le permite el rentero, y cambiar de ciudad o cambiar de espacio. No me gustó vivir en el centro del lado de Santa Lucía, ahora quiero vivir en el centro del lado de Obispado, etcétera, ¿no? Eso te da muchas ventajas
al que haya estos cambios, ¿no? Entonces, viene el cambio generacional, viene el aumento de precios no va a parar. Bueno, quiero decirlo, se puede estancar, pero no van a bajar los precios. Las plusvalías que estábamos viendo, los porcentajes, tú los conoces perfectamente, tú te dedicas a este tema y tienes estudiado todo el Monterrey, su zona metropolitana, los precios se duplicaron en menos de 5 años. Sí. Impresionante. Impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenías plusvalías del 25%, ya no las vamos a tener. Pero si tú subes un 10% sobre los precios actuales, pues casi el impacto económico que hubo es el mismo en dinero, ¿no? No en porcentaje, pero sí en dinero. Entonces, los precios van a seguir subiendo. Hay mucha demanda, hay poca oferta ahorita en este momento, poco desarrollo avanzando a los ritmos que nos gustaría que estuvieran avanzando todos los demás. Y esto genera que los precios se vayan para arriba, ¿no? Tú conoces muy bien el tema comercial y sabes que ya ves precios en el centro de Monterrey arriba de los 100 mil pesos por metro cuadrado y esto no va a parar. O sea, puede desinflarse un poco los porcentajes de plusvalía que estábamos viendo, pero aún así ya aplicar un 5% sobre 100 mil pesos, ya estás hablando de montos importantes, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudad que vamos a ver en los próximos 8 años va a ser una megametrópoli con grandes plusvalías y pues bueno, como siempre les digo a todos, compadre, si vas a invertir en bienes raíces, el momento perfecto es hoy y el momento siempre va a ser hoy porque las bienes raíces en México no paran de subir de precio. Sí, y bueno, en 8 años, bueno, ahorita somos con 6 millones, ¿no? Aproximadamente, casi 6. Entonces, en 8 años ya va a haber 10, según estudios. Según las estadísticas, es correcto. 10 millones. O sea, 10 millones, imagínate. Hay muchos temas que dicen, es que llegan 200,000 personas al año a vivir y otro dice, no, pues son 85,000, otros 100,000, no sé qué tema, igual sea el monto exacto, que no se puede medir tampoco exactamente, pero sí es impresionante cada año la gente que viene a vivir aquí. Foráneos, más como dices, los casados, los descasados que también necesitan otra vivienda, claro. Que es un índice muy alto ya que hay ahorita de divorcios, lamentablemente. Es correcto. O afortunadamente para otros. Pues depende. Depende cómo te fue en la feria. Más los hijos que vienen y está impresionante. Y sí, yo pensaba eso también que como, no sé, conozco un poco más Houston y sí he visto que pues la mayoría renta. O sea, ya no es como aquí en Monterrey hace 15, 20 años de que sí, voy a comprar mi casa. Pues ya es... Sí, todavía hay en cumbres en donde topa y así, pero yo creo que en unos 5 o 10 años ya ni van a existir las casas. O sea, hablando de una colonia nueva, entre comillas, cercana, ¿no? Claro, pues mira, vas a empezar a ver ya terminologías que a lo mejor en Estados Unidos son más comunes, que es como voy a vivir en los suburbios, ¿no? O sea, claro, el que vaya a querer vivir en cumbres donde topa y tener un poco más de espacio, saber que están lejos del centro y que para llegar al centro a lo mejor son 2 horas de tráfico, pues lo va a existir porque siempre existe esa parte de la tendencia. Pero fíjate lo que dice Jim Toll de Softec, que hoy en Monterrey, en su área metropolitana, la gente tiene una preferencia por vivir en departamentos del 30%. O sea, si tú puedes comprar una casa, no importa, tú quieres vivir en un departamento, o sea, en la parte de alta densidad, la parte vertical. Entonces, eso ya es una tendencia, ya 30% ya se figura, ¿no? ¿Estás de acuerdo que ya y va a seguir subiendo? Entonces, hace poco platicaba con un amigo de este tema, estamos en una entrevista, y me decía, bueno, pero pues ¿cuáles las ventajas y las desventajas? Digo, mira, la verdad es que es un tema muy personal de los que están comprando departamentos. Yo conozco gente que ya casó a sus hijos, que ya viven solos en esas grandes casas y se quieren mudar a un departamento y hay edificios muy especializados en abuelos, digámoslo así, en gente que ya no tiene hijos que viven con ellos. Y luego tienes el extremo de los jóvenes, muy jóvenes, que se acaban de graduar o se acaban de casar y quieren vivir en un departamento, ¿no? Y entonces como que esos dos polos son los que están jalando mucho la parte de la alta densidad dentro de la ciudad. Que le dicen a los señores el nido vacío, ¿no? Se llama. Que es cuando ya se van los hijos, se casan y se quedan solos en la casa grandota, ya les queda bien grande, y ya no pueden subir escaleras, etcétera. No, bueno, y en el efecto vertical de alta densidad en San Pedro lo puedes ver con departamentos de 2, 3 millones de dólares. O sea, no vivir en un departamento no significa que es más barato que una casa. Yo creo que hoy en día versus ya es más caro vivir en un departamento que en una casa.
Es Sí. un tema de preferencia, ¿no? De tener menos espacio, más plano, no tener escaleras, vivir Más privacidad, acompañado. más seguridad. Más seguridad, tener servicios, áreas comunes. O sea, creo que esa es una tendencia que ya Monterrey ya la tiene súper en el presente, ¿no? Ya no es un futuro, ya la vivimos todos los días. Sí, imagínate unos señores grandes que tengan una casa grande con alberca, jardín, hay que impermeabilizar, hay que tener la alberca, el jardín, el jardinero, etcétera. Es muchos temas, la persona que vaya a hacer la limpieza. Y ya en un departamento se quitan de broncas. O sea, pues tienen, con un mantenimiento que pagan, pues ya no tienen que andar batallando ahí Ya con te incluye todo. impermeabilizar y cosas de esas. Sí, está muy padre. Yo creo que es una tendencia ya muy actual y va a seguir creciendo. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo grandes proyectos en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es un lugar que ya tienes calles, que ya tienes luminarias, que ya tienes una patrulla que está circulando a todas horas, Sí. que definitivamente pues, puedes salir al aeropuerto, al poniente, a la zona sur, vía Garzazada. O sea, tienes una conectividad 360, ¿no? Y entonces el centro se va a seguir densificando, ¿no? O sea, el programa que se tiene, el desarrollo orientado al transporte, que actualmente es como se han podido construir todos estos grandes edificios, ves torresotas, ahora sí que de 40 pisos ya para arriba, ¿no? Sí. Y bien ubicadas y bonito, ¿no? Porque tener tu departamento ahí cerquita del río Santa Lucía y poder salir en la noche a caminar y el fin de semana, o sea, toda esa parte yo creo que se vuelve algo esencial. No, en Monterrey no hay mucho esa costumbre de salir a caminar, pero yo creo que el Sí. centro de la ciudad, con esas grandes banquetas y todo lo que se ha hecho ahorita, Sí. yo creo que se va a ir volviendo algo cada vez más común. Sí, y ya hay muchos cambios, las bicicletas eléctricas que ponen ahí, los scooters, Los que yo le scooters, decía, claro. estábamos hablando en otro programa con Kevin, un chavo que también tiene así una inmobiliaria, de que el patín del diablo, se ríe de que no sabía No sabían que eran de los no, pues, patines, claro. así le decíamos nosotros. Sí, no, ahí va muy bien. O sea, sí ves el cambio, sí sigue todavía esa resistencia al cambio. Hay muchos comentarios aquí, los típicos que los dije en el programa pasado, que mucha gente, los típicos, estás comprando aire. ¿Qué voy a hacer? No voy a caber en ese huevito. ¿Dónde voy a meter a mis invitados? No quiero tener vecinos en todos lados. Y si se cae el edificio, ¿qué pasa? O sea, hay mucha resistencia todavía a vivir en un departamento, ¿verdad? Porque esta ciudad pues, fue siempre pues, mucho de horizontal, de casas. Pero bueno, como dices, es generacional, ya vienen las nuevas generaciones y ya los viejos ya nos estamos ahí quedando. O sea, va a haber, como dices tú, los dos polos son los que están, van a irse más por depas y eso es muy interesante lo que dijiste, la oferta es muy baja versus la demanda que hay. O sea, muchos Sí. también hay clientes que nos dicen, oye, pero están haciendo muchos edificios en el centro, no se van a quedar ahí todos abandonados y porque son muchos, no, hombre. Es lo que les digo, no, al contrario, falta todavía, o sea, falta mucho más edificios para poderle dar, como quien dice, Claro. batalla a toda No, la demanda. y quien compra bienes raíces tienes siempre dos ganancias muy latentes, ¿no? La plusvalía que te genera inmediatamente por el éxito de las ventas que tiene un proyecto inmobiliario y después tienes un rendimiento sobre las rentas en base a la ocupación de los edificios, ¿no? Entonces, cualquier persona que vaya a comprar en el centro, que tenga el temor de que su departamento se vaya a quedar solo un año o dos a lo mejor en lo que se rentan, definitivamente puede ser un temor válido a lo que ves ahorita construyéndose, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que tú sabes de precios, hace 2 años el precio en el centro a lo mejor estaba en 50,000 pesos, o 55, 60,000 a lo mucho. Ahorita ya estás viendo precios cercanos 80, a los 100, 80, 100 90. mil. Entonces, ya tienes inmediatamente una ganancia que es que tu patrimonio, tu capital, ya obtuvo una ganancia. Oye, no es líquido al momento, es cierto, te lo va a hacer líquido hasta que lo vendas, pero ahí está y es real, ¿no? Es real porque los departamentos se están vendiendo en ese precio, hay contratos. Y segundo, bueno, si te vas a esperar a recibir las rentas y los edificios tienen un periodo de estabilización, pues sí, definitivamente en un peor de los escenarios puedes llegarte a tardar a lo mejor un año en rentarlo, ¿no? Pero una vez rentado ya no se vacían porque los edificios empiezan a tener esa vida propia, que se empiezan a ver llenos y la gente quiere vivir ahí, ¿no? Entonces hay un periodo de estabilización, pero siempre vas a tener esa doble ganancia si te dedicas a las rentas.
Bueno, Sí, y la plusvalía que ganas de un departamento en una preventa ganas la plusvalía del valor total del departamento, aunque tú solo invertiste el 20% aprox. O sea, estás exactamente, ganando la plusvalía no nada más de tu inversión, sino del total. del Entonces total. eso es muy importante. Las preventas por eso tienen mucho éxito o dan muy buenos rendimientos. Por lo mismo, o sea, tú pones un 10% de enganche, el otro 10% lo prorrateas en varios meses, pero la plusvalía que estás ganando pues es de todo, ¿verdad? De todo del 100%. Entonces Sobre eso, todo, fíjate que, y qué bueno que lo comentas, compadre, porque hoy las preventas tienen muchos lados. Ha habido mucho retraso en la industria inmobiliaria y las preventas pudieran ser hoy un cuestionamiento de que la gente pueda tenerles cierta desconfianza, ¿no? Infundadas, ¿por qué? Pues por los retrasos inmobiliarios que ha habido en la ciudad. Y eso es muy válido, pero yo creo que con un buen perfilamiento de la inversión inmobiliaria a través de la preventa, que sepas en qué momento estás entrando a la preventa, si es en Capital Semillas, si es en Family and Friends, si estás a lo mejor entrando ya en un modelo donde está la preventa en construcción del edificio o entras al final. Yo creo que eso es un factor riesgo que cada persona que invierte en preventa puede tomarlo. Obviamente sabes que entre más temprano entres, más es tu ganancia, pero al igual que todas las inversiones, puede pues ser también más hay riesgo. más riesgo, ¿no? Y entonces, en la mayoría de los casos, estoy hablando de que yo tengo mapeadas, seguramente tú también, desarrolladoras en Nuevo León, más de 200 desarrolladoras que hay Sí, mapeadas entre horizontal, vertical, industrial. Y tú ves los casos que han llegado a un quebranto financiero importante, pues son muy pocos. O sea, sí, sí, sí. si los cuentas en la última década, a lo mejor pudieras encontrar 3 o 4 casos que Sí. están. Entonces estás hablando de un 2% del universo, ¿no? Obviamente, como yo lo he dicho en las últimas entrevistas que he dado en medios de comunicación, detrás de cada inversión inmobiliaria hay un sueño, ¿no? Y lo que hoy está quebrantado son sueños Sí. junto con patrimonios e inversiones, pero el sueño de tener la renta, el sueño de con esa renta pagar cierto gasto, el seguro de gastos médicos o los viajes, pues desencadena muchas cosas. Entonces nuestro oficio es un oficio bien importante. O sea, estás hablando de un oficio que maneja el patrimonio de familias Sí, el y ahorro. los sueños de las mismas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que la preventa siga existiendo dentro del capital que conforma un proyecto inmobiliario, porque las preventas forman parte de la estructura financiera, pero también qué bueno que ya tenemos una ley de preventas que se Sí, autorizó en diciembre y empezó válida el en 17 marzo. de marzo. Yo participé en la construcción de esa ley, hice foros con el Colegio de Abogados, con la Barra de Abogados, ahí los tengo en las redes sociales para quien guste ver esos foros. Fui al Congreso a participar con el diputado Carlos de la Fuente, que es el principal promotor de esta ley. Estuve con él, platicamos, vimos opciones. Él tenía muy buenos asesores jurídicos, sé que también estuvo con las cámaras. O sea, se hizo todo un trabajo para sacar estas modificaciones a la ley y creo que esto da un nivel de certeza que no teníamos el año pasado. Entonces, Sí, las preventas empiezan a tener un orden y un sentido jurídico y de seguridad para los compradores, que es lo más importante en esto, ¿no? No está el sí. camino terminado. Yo estoy trabajando en presentar otras 2 iniciativas en el Congreso del Estado para darle secuencia a esto. ¿Por qué? Fíjate que algunos proyectos, y lo puedo platicar como una experiencia propia, salimos a vender ya con permiso, salimos a buscar un crédito puente, encontramos nuestro crédito, salimos a prevender. Entonces imagínate tú como profesional inmobiliario que eres y ves un edificio que tiene su crédito, que tiene su permiso, que tiene sus factibilidades, que tiene todo, Que ya empezó la pues, que ya empezó construcción. la construcción, pues ¿qué puede salir mal? Pues sorpresa, cerraron las ventanillas en la administración 2021-2024 y separaron todas las renovaciones de permiso. Y sin las renovaciones de permiso, un proyecto que tiene en su estructura de financiera un crédito puente, que es lo más común en esta industria, pues el crédito se frena de mano, porque si no tienes el permiso vigente, el banco no te puede dar más dinero. Y separaron Y muchos te siguen proyectos. cobrando intereses de lo que te Cada prestaron. mes, cada mes tienes que pagar interés. El banco, ese es su negocio y los desarrolladores no podemos dejar de pagar los intereses porque pones en riesgo el patrimonio del proyecto, ¿no? Entonces, hoy que estoy trabajando, compadre, estoy trabajando en una iniciativa de ley que nos permita llevar al Congreso modificaciones a ciertas leyes y reglamentos para que
todos los permisos de construcción, absolutamente todos, duren 5 años. Que no haya permisos por menos de 5 años. La ley dice que los permisos de construcción que otorgan los municipios pueden ser hasta 5 años. Y ahora vamos a quitarle esa palabra de hasta para que todos sean por 5 años. Y eso nos permita que los proyectos tengan una larga vida y una continuidad ya segura por 5 años. Pero no solo eso, si tú ya tienes avance de construcción y preventas, el permiso se ha renovado automáticamente. Y no dependas de cambios políticos, porque a veces te toca que el entorno geopolítico es complicado, entre cambios generacionales, partidos, año electoral, y se complican las cosas cuando son trámites gubernamentales. Entonces vamos a trabajar en esto, y otra iniciativa que queremos es presentar que el régimen en condominio, cuando ya una vez que terminas estos grandes edificios, puedas ir al municipio y salga en afirmativa ficta. Tú sabes que hay muchos edificios ahorita que no se pueden escriturar. Sí, dices tú, ¿cómo? Es posible, ya está terminado. ¿Está terminado? Ya hay meses y no se puede escriturar. No, hombre, años en algunos casos. Entonces, hay un caso muy famoso aquí en Venustiano Carranza, ahí cerca de Madero, ahí en Madero, que el proyecto tiene terminado más de 3 años y apenas lo pueden empezar a escriturar. Entonces, el régimen es bien importante. Entonces, ¿qué queremos? Dar certeza al mismo comprador que cuando vea documentos con los cuales confíe y compre, esos documentos no tengan una vigencia corta, tengan vigencias suficientes para acabar los grandes edificios, ¿no? Sí. Tú sabes que en los últimos años no solo golpeó el COVID, hubo crisis hídrica, hubo crisis ambiental, hubo crisis económica, las tasas se fueron a doble dígito, que tenía más de 20 años de no pasar eso. Entonces, todos estos golpes que se le dieron alrededor de una estructura financiera, de un proyecto inmobiliario, cambio de gobierno, o sea, bueno, hicieron que se alargaran los tiempos. Y al alargar los tiempos, pues se vencen los permisos. Y si te cierran la ventanilla, pues ¿qué haces, no? Entonces, esto golpeó mucho a la industria y por eso ves tanto proyecto detenido. Yo sé que platicarlo en 3 minutos es difícil de entender. A mí me gustaría grabar un capítulo de 2 horas para que la gente lo pudiera ver, porque me llegan muchos mensajes en redes sociales donde me dicen, no, es que tal proyecto fue desde antes y tal proyecto empezó después y ya se terminó. Y hay mucho, bueno, la bronca es que se vio golpeado las estructuras financieras de los proyectos. Entonces, si un proyecto nació después del alza de tasas de interés, ya tiene consideradas los intereses nuevos al 16%, ¿no? Que era TIE más 4. Pero si un proyecto nació antes del alza de tasas, el proyecto se quedó sin flujo en el camino. Pero para renovar los permisos se tardaron más años, entonces el tiempo y el flujo se vieron recortados y eso generó que tengamos que cambiar la estructura financiera de los proyectos y no es fácil en un entorno complejo, ¿no? Entonces, estamos trabajando fuertemente, yo en lo personal con los proyectos de Quantium, pero aparte he platicado con muchos desarrolladores este tema y cada uno ha ido encontrando solución. Ya nos estamos juntando, yo le digo, los desarrolladores independientes, los que estamos trabajando en compartir, oye, a mí me fue muy bien en tal banco sigue apostando a los proyectos, porque hubo muchos bancos también que se salieron de Monterrey por la misma crisis. Oye, yo encontré capital equity a través de tal fondo de inversión, ve y búscalo. O sea, ya estamos los desarrolladores compartiendo experiencias para poder llevar todos los proyectos a que salgan, sean un éxito y podamos restituir esos sueños que se vieron quebrantados ahorita por el tiempo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso, compadre. Sí, lo del agua también pegó. Bueno, antes de eso, ¿qué es un régimen en condominio y cómo funciona eso? O sea, esa es una pregunta buenísima, sí, muy básica, pero muy desconocida, ¿no? Sí. Fíjate, cuando tú vas a un municipio a sacar una licencia de construcción, tienes que presentar una serie de documentos, cerca de 60 documentos a lo mejor, que incluyen estudios topográficos, estudios hidrológicos, estudios como la mía, el manifiesto de impacto ambiental, las factibilidades de agua y drenaje, luz, entre muchos planos que nos piden ingenierías estructurales y demás. Todo esto que tú entregas, el resultado final es que te entregan a ti un permiso de construcción, que es una boleta, prácticamente es una hoja donde vienen las características, pero acompañados con todos los planos del proyecto, ¿no? Imagínate si vas a hacer un proyecto de 40 pisos, pues son 40 planos porque es uno por piso y firmados y autorizados y son los planos oficiales, ¿no? Cuando tú ya tienes el permiso de construcción en tus manos, tú te arrancas a construir. Pero eso no quiere decir que yo te pueda escriturar lo que compraste, ¿sí? El permiso de construcción no es la autorización de escrituración, ¿sí? Cuando un desarrollador vamos al 90% del proyecto,
80% en algunos casos. He visto casos hasta el 60%. Lo importante en vertical es haber terminado la estructura de losas, aunque no tengas los acabados, pero que ya digas, ya municipio se puede validar, manda un verificador y va a validar que ya no voy a construir más metros cuadrados, ¿no? Ya los metros, aunque todavía estés en acabados. Okay. El municipio, tú tienes que ir y tramitar esto que se llama régimen en condominio. ¿Qué es esto? Tú tienes un terreno, que esto es un expediente catastral. Arriba te dieron un permiso para hacer 100 departamentos y tú como desarrollador tienes que convertir un expediente catastral en 100 expedientes catastrales, ¿no? Entonces deja de existir este uno para existir 100 nuevos. Entonces yo les digo... Puedes escriturar 100 unidades. 100 unidades. Pero esto requiere que el municipio hagas un trámite, que es el régimen en condominio, donde llevas los planos de cómo quedó el edificio finalmente. El municipio los tiene que contrastar contra los planos oficiales que te dieron en el permiso y tiene que mandar a alguien a ver que el proyecto realmente tenga los metros cuadrados que tú dijiste, ¿no? Y no hayas hecho de más. Una vez que pasa esto, el municipio te da la autorización nace un régimen en condominio, es como una escritura pública donde adentro se ponen las reglas de todo el régimen en condominio. De las áreas comunes, por ejemplo, de la alberca, del uso, de los estacionamientos, de los pasillos, de los elevadores. Tiene que haber áreas comunes que pertenecen proporcionalmente a todos los departamentos y las áreas privadas, que es lo que está dentro de tu departamento. Entonces, una vez que el municipio te valida esto, estás hablando de un régimen en condominio de 200 departamentos, estás hablando alrededor de unas 150 hojas, ¿no? ¿Sí? Entonces, las tienen que leer, las tienen que revisar y tienen que revisar cada medida. Imagínate, tu departamento mide 10 metros de frente por 20 de fondo, pero la pared, el ladrillo que divide un departamento de otro, la mitad es tuya y la mitad es del vecino. O sea, son muy exactos, ¿no? Entonces lleva un proceso de revisión. Y una vez que el municipio te autoriza el régimen en condominio, te entrega la autorización, que son planos nuevos oficiales, con un 150 hojas en el caso que estoy diciendo, donde vienen todas las reglas del régimen en condominio, de las áreas comunes y las áreas privadas. Una vez que tienes esto, tienes que ir a la dependencia estatal que se llama Catastro y Registro, donde primero tienes que registrar el régimen en condominio para que exista una escritura pública donde nace el régimen en condominio. Y segundo, Catastro tiene que poner todas las polilíneas, se llaman, ¿qué es la polilínea? Es un plano virtual que existe en el mundo virtual de Catastro, donde dice tales coordenadas, 10 metros de frente por 20 de fondo, que colinda el departamento 1 con el 2, del lado derecho por 10 metros de frente por 20 de fondo, y te explican exactamente cuál es tu departamento para que nunca tengas problemas, ¿no? Okay. Y entonces, ese proceso, una vez que Catastro los da de alta, ya le aparecen al municipio los expedientes catastrales en su sistema. Y ahora sí puedes pagar el predial y ya te puedo escriturar. O sea, todo este proceso es el régimen en condominio. Sin esto, aunque la torre esté terminada, no se puede escriturar. No manches. ¿Sí? Entonces, imagínate la cantidad de procesos que se llevan a cabo después de que termina la construcción o estás en proceso de. Y eso ha sido un trámite que nosotros hoy queremos llevar al Congreso, una iniciativa para blindar esto y que tenga un inicio y un fin el trámite, pero con tiempos garantizados. Sí, y no puede tardar más de un año o más de tantos meses. Estamos poniendo cerca de 90 a 120 días. O sea, 60 en municipio y 60 en catastro máximo, registro y catastro, para que se puedan terminar las torres y se puedan llevar a la escrituración. Porque ¿de qué te sirve tener un edificio terminado, incluso que ya te puede haber entregado, que ya vives, si no tienes la certeza jurídica de que ya es tuyo, ¿verdad? Entonces, esa parte hay que cuidar y es parte de cuidar a los compradores y apoyar a los desarrolladores a que no tengan trabas en el camino. Sí, porque a veces sí, o sea, a veces, pues, chingado, pues no es culpa del desarrollador, ya terminó, pero pues ahí está el edificio detenido. Está parado y no puedes escriturar y no puedes hacer nada. Entonces... ¿Tú sabes algo de esto, hablando del régimen de condominio? ¿Qué pasa si en un edificio un inquilino, ya viven ahí, un dueño, un propietario, no quiere pagar nada? Oye, pues el mantenimiento son 1,800 pesos por departamento, según los metros, etcétera. Y dice, no, yo no pago. Si hay un tema en donde ya pasando ciertos años o cierto tiempo sí puede perder su departamento o se puede vender para... O qué pasa si alguien dice, no, pues yo no pago. Yo no pago. Mira,
sí existe ya una ley que salió hace algunos años, unos 4 años, que es, no recuerdo el nombre exacto, pero es la ley de condominal, más o menos, no recuerdo el nombre, luego lo investigo. Y esta ley permite que la administración del edificio pueda ir a presentar una demanda por el inquilino que no está pagando y el juez ordena que se le quite su propiedad para venderla, pagar las cuotas pendientes y regresarle el dinero, la feria a la persona, ¿no? Eso es lo que yo sabía. Eso es real, es correcto. No he sabido de un caso que se lleve a la práctica, la verdad, no lo he visto de cerca, pero si el desarrollador, desde que nace este régimen en condominio, en las reglas de operación del régimen en condominio, deja muy claro, ¿sí?, cuáles son las consecuencias de no pagar tu cuota de mantenimiento, desde ahí puedes blindar. Es decir, yo puedo dejar muy en claro que en este régimen en condominio, si tú no pagas la cuota de mantenimiento, te voy a desactivar la tarjeta de uso del elevador. Te voy a desactivar la tarjeta de la pluma que abre para condóminos y te tienes que ir por el de visitantes. Yo te desactivo el servicio de limpieza o algún servicio que tú des, ¿no? Si tú tienes bien claro eso, pues va a ser incómodo no pagar. Sí, sí, claro. Porque pues, si vives en el piso 10, pues échale por la escalera todos los días, es incómodo, ¿no? Pero muchos regímenes en condominio, los desarrolladores, por la prisa de ya terminar, entregar, no se asesoran correctamente con la administradora de condominios, con las empresas que se dedican a esto, y entonces no ponen las reglas, y entonces ya cuando entregas y escrituras, poner las reglas después es bien difícil. Entonces, mi mejor consejo es, si tú estás comprando en un régimen en condominio, ya sea horizontal o vertical, habla con el desarrollador sobre las reglas y pónganse de acuerdo y exijan que tenga buenas reglas de administración. Incluso hay regímenes en condominio tan bien estructurados que si tú tienes un perrito y lo estás paseando dentro de las áreas comunes y el perrito hace sus necesidades y no las limpias, hay multas carísimas. Y hay regímenes en condominio, hay regímenes condominales que tienen el ADN de los perritos. Entonces, yo he sabido de edificios y sé cuáles. De que, ¿sí? hay una ahí, a ver. Ahí hay una. Vamos a ver quién es. Y este es el tuyo y aquí está el ADN del perrito, ¿no? O sea, a ese nivel puedes tener un régimen en condominio también hecho y bien administrado para vivir todos en comunidad, ¿no? Porque si te toca un vecino revoltoso, si te toca un vecino que tiene un perro de gran escala en un departamento pequeño y los ladridos, tiene que haber reglas, pero eso se tiene que poner en el régimen. Entonces, sí es bien importante que hoy los desarrolladores hagamos equipo con las empresas de administración de regímenes en condominio, de comunidades condominales, para establecer bien las reglas desde el principio y no heredes problemas a los que lo van a usar. Sí, yo hablo mucho de eso con los clientes, o a veces lo hemos tocado aquí el tema de que la diferencia de una colonia privada, que siempre le hago así entre comillas, porque pues, no es privada, es con acceso controlado, tan así que entra el camión de la basura, bueno, la mayoría de las colonias así cerradas que hay en todos lados, pues sí hay una mesa directiva o hay una cooperación, una colecta, o no sé, cooperativa, perdón, pero ahí sí el que no paga, pues no lo puedes vender su casa, o no puedes cerrarle el agua, no puedes, o sea, y les digo que en un edificio tienes la ventaja de, por ejemplo, te toca un vecino al lado que 5 de la mañana todo el volumen con música y así, pues sí, puedes poner una denuncia y sí pudieras multarlo, pero es más complicado. Y en un edificio sí es muy, está muy controlado eso, o sea, no puede haber un vecino que todos los días tenga la música a todo volumen, pues hay multas y hay penalizaciones para que irrumpa esas reglas que se establecieron, ¿verdad? Desde un principio. Entonces yo creo que en un departamento pues sí hay más control y puedes, porque es que lo primero que dicen es, como un vecino al lado y otro aquí y otro acá y otro acá. Sí, pero pues sí está controlado. O sea, no con reglas. Hay reglas. Muy reglas muy... De hecho, si tú ves los regímenes en condominio más viejitos, o sea, hablando de un edificio que ahorita tiene 20 años terminado, pues carece de reglas, ¿no? Y si hay vecinos revoltosos que no pueden multar, si hay vecinos, bueno, la ciudad hemos aprendido o hemos ido aprendiendo cómo vivir en esa comunidad
Y las empresas que se dedican a administrar estos edificios y cobrar las cuotas de mantenimiento han ido aprendiendo también, ¿no? Sí. O sea, no sé si te acuerdas, hace algunos años, 2, 3, hubo una crisis de mantenimiento de elevadores en los regímenes en condominio. ¿No te acuerdas que se cayeron varios elevadores en varios proyectos? Sí. Pues no, nadie había previsto eso. Entonces, ¿qué hacen las administradoras? Normalmente hacían, pues, oye, ¿cuánto cobra la marca? 15,000 pesos mensuales. No, hombre, acá yo tengo uno que nos cobra 5,000, cámbialo. Y empezaron a cambiar a los de mantenimiento, pero bueno, en los elevadores no puedes jugar, ¿no? Lo barato sale caro. Y entonces, como que se hizo esto y ya ahorita después de los accidentes, lo que hacemos los desarrolladores es que ponemos en el régimen en condominio que la marca que instaló los elevadores es la única autorizada para darle mantenimiento. Ok. Entonces, nosotros vamos aprendiendo a blindar situaciones que van pasando en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas empresas muy buenas administradoras de edificios aquí en Monterrey, de veras triple A, así como hay otras muy malas como todo en la vida, pero sí creo que Monterrey está evolucionando en esto, Monterrey es su área metropolitana, y creo que vamos para adelante. O sea, sí estamos evolucionando y creo que el mercado sí se está adaptando a las reglas. Sí, hay, por ejemplo, las amenidades, como dices, a prueba y error. Las administradoras, también los desarrolladores a veces las invitan ustedes a estas empresas de que, oye, ¿qué amenidades me recomiendas y cuáles crees que sean más funcionales, ¿no? Porque hay edificios ahorita que las amenidades son de que un salón para 100 personas, pues nadie lo va a usar, nadie se va a casar ahí, o sea, nadie se va a casar en su propio edificio. Pues es un elefante blanco que dejaste ahí. Ya se van optimizando amenidades, hay muchas como las salitas lounge, ¿no? Que son como, o ya cada quien le pone diferente, pero es pues sí, como una extensión de tu departamento donde hay una barrita, una tele, un sillón y ahí puedes como que separar esos pequeños lugares. Pero, por ejemplo, las albercas, ¿no? Yo creo que cada vez veo yo que los proyectos tienen las albercas más pequeñas. Y había unos alberconas de semiolímpicas que dices tú, no, güey, no es funcional. No las usa la gente, no, y mucho mantenimiento y no se usan. La realidad es que según el perfil de los edificios, si es un perfil de abuelitos, bueno, pues sí lo usan los nietos, pero o un perfil de muy jóvenes solteros, sí los usan, pero en general las albercas son muy poco usadas en los proyectos, ¿verdad? Es impresionante. Es una amenidad que a todos nos gusta ver en el render, pero a la mera hora no se usa tanto, ¿no? Yo creo que hoy en día la amenidad que más nos piden son los salones multiusos de tamaño mediano, como lo comentaste ahorita, y los asadores alrededor de un patio bonito, ¿no? Que sean semiprivados, que puedas tener como pequeños divisiones con áreas verdes para que te sientes con tu gente convivir. En los salones privados es la experiencia esta de cocinar, una pequeña cocineta para que la raza pueda cocinar. Entonces tienes una salita, un comedor y una barra con cocina, ¿no? O sea, es una extensión de tu departamento. No quiero ensuciar mi departamento y tener a todos ahí, mejor me los llevo al área común y ahí hago mi reunión de 20 personas. Sí, un martesitos de amigos o de amigas, miércolitos. Exacto. Sí. Entonces, por ahí va la cosa, pero bueno, el régimen en condominio es todo un arte. Vivir en uno y administrar uno es algo muy complejo y creo que cada vez vamos a ver mejores experiencias en esto. Estamos madurando como ciudad. Sí, como los edificios de hace años que se hicieron aquí, pues han tenido muchas broncas. Hay unos edificios que se están cayendo porque uno no quiere poner, el otro tampoco. Y he visto unos de que, hasta memes también han salido, de que está el edificio de 4 pisos, que son 8 departamentos con escaleras en medio, y luego se pusieron de acuerdo los vecinos, ahí literal nada más entre los vecinos de cada edificio, y uno no quiso pagar, o no pudo, o no sé. Ah, bueno, pues pintan el edificio y su parte del edificio sin pintar. Y pues bueno, pues se ve bien feo, ¿verdad? Porque se ve un parchezote ahí, pero, o sea, a lo que voy de que no había mucha administración, o sea, no había organización, y ya a base de errores se ha aprendido mucho y ahorita los edificios cada vez pues tienen menos esos errores. Yo he contado también cómo eran las plazas comerciales antes. Plaza San Pedro, la parte vieja de aquí de Plaza Fiesta San Agustín. ¿Cómo se llama la de Plaza de allá de Garzazada? Sí, la Plaza La Silla. Plaza La Silla. Claro. Pues ahí como era, empezaban a vender locales. No, pues vendo locales. No, pues Juan Pérez compraba uno y el otro señor o la señora tal compraba otro, y cada quien era dueño de un local en donde después, por ejemplo en Plaza San Pedro,
hubo un tema de donde un camión en el segundo piso, había sótano abajo, se cayó, se hizo un boquete Se hizo y un cayó boquetón. así. Entonces la plaza decía, pues ¿por qué lo pago yo si el camión y el camión no? Pero ¿por qué si la plaza, por qué se agujeró? Total, ahí se quedó el boquete meses, porque como cada quien era dueño, pues no, nadie, o sea, había un tema ahí de administración y pues ahí está la plaza muy abandonada, tristemente, porque era cada quien un dueño. Y ahora lo que están haciendo en las plazas, pues ya es diferente. Tú compras una participación, un CPI y eres dueño de ciertos metros, de todos los metros, y yo te la administro y tú olvídate, o sea, para que no haya deterioros en eso. O sea, como que han ido aprendiendo también a base de, pues, de inexperiencia. Eso es una práctica muy buena, lo que son las fibras privadas, estos fideicomisos de administración de bienes raíces que te permiten comprar fracciones. Hay mucha tecnología ahorita para hacer esto, hay muchas maneras de decirlo, fraccional o fibras o CPIs. Al final el modelo es comprar una participación en un proyecto inmobiliario, eso le da plusvalía a los proyectos. Es un poco ir en contra de la usanza o las costumbres. Uno siempre quiere su escritura con el número local y este es mío. Este es mío. Sí, esta pared, ¿no? Y ahorita como que es compartido y cómo lo heredo y cómo lo traspaso y es un poco desconocido. Pero entre más se utilice eso, yo te lo puedo dar la razón, mejor utilizadas van a ser las plazas y más plusvalía van a tener con el tiempo, ¿no? A veces arrancan estos grandes proyectos con estas fibras y hay mucho proceso de maduración que no se entiende. Cómo empieza el proceso de absorción, cómo empiezan las tiendas ancla a quedarse, cómo entraron unas que no jalaron ni cambiarlas. Sí. Y puedes ver un proyecto exitosísimo aquí en Avenida Roble, aquí en San Pedro, que así empezó. Y los dueños, los que invirtieron, estaban desesperadísimos porque los rendimientos eran menores al 3% anual al principio, pero ahorita después de unos años están contentísimos porque los rendimientos son superiores al 12%. La plusvalía que tuvo la plaza, pues tú eres dueño de una parte, está grandísima y hoy es un referente a nivel nacional e internacional lo que ha hecho esa plaza. Entonces hay que tener paciencia para que las cosas maduren y se logren, ¿no? Pero las participaciones inmobiliarias creo que debemos también de madurarlas, los vehículos, los fideicomisos, las APIs, los certificados de inversión. Tenemos que madurar cómo jurídicamente están protegidos los compradores y cómo se administran. Entonces, si eso lo logramos entender, este mercado se va a ir para arriba y es una manera, como te decía hace rato, de que yo puedo decir, oye, en lugar de ir a comprar un departamento en el centro, en una torre, que me va a costar 4 millones de pesos, déjame invertir en este tipo de participaciones, fraccional o fibras, 4 millones de pesos y con la renta que me den yo voy y pago renta y vivir donde yo quiera. Puedo vivir en esta ciudad o puedo vivir en un polo. No quiere decir que no tenga mi casa propia, tengo una inversión basada en bienes raíces, pero el rendimiento me lo estoy gastando en una renta, entonces me puedo mover de lugar, ¿no? Entonces creo que esto va a ser cada vez una tendencia mucho más grande en esta zona, por los jóvenes, por la tecnología y por lo que acabas de decir, que se cuidan muy bien las propiedades cuando son así, ¿no? Sí, por ejemplo, imagínate esa plaza que comentas de la Avenida Roble, que cada quien hubiera comprado un local, empiezan los desmadres, porque no, pues imagínate que alguien se lo renta a, vamos a decir, Starbucks, y luego hay una regla donde dice que no puede rentárselo a Tim Hortons, pero el de aquí dice, pues es que no lo ha rentado, y es que no, y puede romper, y en lo que se pelean o no, pues ya, o sea, y se empieza a hacer un despapayo. O imagínate que los pisos de abajo no quieran pagar el mantenimiento de los de arriba, el del elevador, porque lo paguen allá, pues yo qué. Yo no lo uso. Y empieza ahí todo, y se empieza a hacer un desorden. ¿Tú qué opinas de cómo siempre lo veíamos en las películas gringas, ¿no? De miedo, sobre todo en las películas de terror? Desde hace muchos años siempre ha sido una tendencia, o inclusive hay grandes empresas, que se me olvida el nombre, que son los camioncitos que rentan allá en Estados Unidos para las mudanzas. No me acuerdo el nombre, son unos camioncitos así con anaranjado, como DHL, pero DUH. Pero, o sea, ahí hay mucho cambio de vivienda. O sea, en las películas lo veías, ¿no? De que se cambiaron una casa nueva y llega el camioncito y todo el mundo, los vecinos, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, y luego ya espantaban en la casa y empezaba ahí. Pero bueno, se daba mucho que se mudaban y se mudan hasta varias veces en su vida. Sí. Cuando aquí es muy poco probable
O sea, alguien compra una casa y normalmente ahí se queda o se muda una vez. Pero allá casi creo que a veces, eso se llama UJAU. Sí, son los camioncitos de esos que aquí pues no hay eso, ¿verdad? Porque no se cambia tanta la gente. ¿Será porque hay mucha renta o será porque es mucho más fácil tener un crédito y luego, no, sabes qué, ya mejor compro otra casa y el crédito se va para allá o no sé, hay mucho Fíjate, movimiento de eso. definitivamente el acceso al crédito en México y en Estados Unidos hay un abismo de diferencia, ¿no? Allá en Ok. Estados Unidos puedes tener hasta 3 hipotecas en una casa y es válido, aquí muy apenas te permiten una, ¿no? El acceso al crédito, la permanencia, allá los créditos son muy fáciles de intercambiar, lo tienes en un banco, vas a otro, te lo cambian. Para cambiar aquí una hipoteca de un banco a otro, del banco rojo al banco azul, está bien difícil y son papeles y notarios y costos altísimos. En Estados Unidos es muy rápido, ¿no? Pero también, aparte de la facilidad que hay en hacer los trámites y el acceso al crédito hipotecario, yo creo que una parte fundamental es que hay una cultura que si te cambias de trabajo, te cambias de casa. Ya. O sea, claro que es muy fácil cambiarte de casa porque puedes tener fácil acceso a los trámites. Aquí en Monterrey, la gente, si se cambia de trabajo, no se cambia de casa. Y si haces 2 horas de ida y 2 de regreso, no te cambias de casa. Y en Estados Unidos, sí te vas a donde está tu trabajo, ¿no? O sea, se cambian de ciudades, de condados, incluso a veces de estados, por seguir un trabajo, ¿no? Y aquí en Monterrey, en México, eso es muy poco visto. Sí. Entonces, yo creo que es un tema cultural, lo que hablamos ahorita. Si tú vives en Apodaca y trabajas en Santa Catarina, y ya compraste tu casa en Apodaca y la estás pagando a una hipoteca a 15 años y te cambian de trabajo porque está muy bien remunerado, es muy difícil que alguien en esta ciudad piense en, bueno, déjame salirme de mi casa que estoy pagando, la rento y con esa renta rento en la otra casa y vivo y trabajo cerca para ahorrarme 2, 3 horas de tráfico diario. Es bien difícil, o sea, el arraigo a la colonia, el arraigo a tu casa, tus muebles, tu pintura, tus vecinos, es muy difícil que la gente lo cambie, ¿no? Y en Estados Unidos es muy rápido. También la gente es más fría, no se encariña con los vecinos. Aquí nos encantan los compadres de la colonia y el parque. Entonces, yo creo que sí es súper, súper importante ir viendo un cambio de cultura, ¿no? Entonces, yo preferiría vivir y trabajar cerca y el sábado ir a visitar a mis compadres de la colonia donde vivía y hacer la pachanga y regresarme y tener un solo traslado largo en la semana, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que se tiene que ir viendo en cultura, en calidad de vida, ¿no? Qué bueno que existen estos traslados largos para escuchar podcasts que sean educativos, pero la verdad de las cosas es que es un tema cultural de ciudad, es más de país. Yo quiero que es de todo México, ¿no? Pero entre más la gente lo entienda, yo creo que va a haber más felicidad en las personas. Tener un traslado corto es hacer 10 minutos a tu trabajo, 15, es padrísimo. Sí, yo lo digo, ya está afectando, siempre digo, ya es un tema el tráfico en Monterrey. Hace 10 años, hace 8 años para atrás, no era un tema el tráfico. Sí. O sea, no era un tema delicado como ahorita, ya es un tema delicado porque 2 horas o hora y media. Y estoy hablando de los del carro, porque en transporte público pues pueden ser más de 2 horas. Entonces imagínate de ida más de regreso, si sumas son como 60, 70 horas al mes que vas así. Y sí, puedes ir escuchando un podcast, pero hay veces donde... Ahora es tráfico. Y que no te agarre lluvia porque se inunda la ciudad un ratito. Así en 30 minutos se inunda la ciudad y te va peor, ¿no? Entonces, no, estoy de acuerdo contigo. Te puede afectar acá, o sea, en lo emocional te puede afectar. Puedes llegar de mal humor a tu casa, no, o llegas de mal humor, o llegas ya harto en la mañana y luego en la tarde. Imagínate, sales tarde, cansado del trabajo y ahora nada más de saber que tienes que manejar 1 hora y media, 2 horas, o ir en un transporte de 1 hora y media, sí está bien. Sí, yo creo que lo he dicho en otras entrevistas, en los años 90, no sé si te acuerdas que prendías la tele en el canal 6, que era el que veíamos, o canal 10, y había un comercial que decía que las familias pequeñas vivían mejor. Sí. Y estuvieron duro y dale, no sé si hijos. 6 años a lo mejor estuvo ese comercial, todos los... Y
y lograron bajar la cantidad de personas por familia para vivir mejor, para tener mejores accesibilidad a mejor educación, mejor entretenimiento. Y ahora creo que ahorita falta una campaña de este tipo, ¿no? Vivir y trabajar cerca es vivir mejor, ¿no? Y empezar con una cultura. Y cuando ya lo veas una vez que tu vecino lo hizo y dices, ay, no tuvo miedo y se aventó, yo creo que va a empezar a contagiarse esa cultura, ¿no? Sí. Y ahorrarte esas horas y esas 2, 3, 4 horas de tráfico, dedicárselas a tu familia, a aprender, a estudiar, a escuchar estos podcasts, pero a gusto en tu casa, en el parque, con el perro. O sea, te va a cambiar las emociones de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezarlo a contagiar, compadre. Sí, hay que grabar testimonios de esto. De hecho, en todos los programas hablamos del tráfico y siempre cuento eso, de que es 1 hora de ida, 1 hora y media de regreso. Y sí es un tema ya bien cabrón. Yo vivo en una colonia muy céntrica, que es esta, y no he tenido el tema del tráfico, pero sí voy a dejar a mi hijo a la prepa, que está allá por Cumbres, y ya tuve que hacer una estrategia diferente de cambiarme de un gimnasio o de meterme en un gimnasio inclusive para ir a dejarlo en la mañana y me quedo allá, porque en la oficina aquí entramos más tarde, y allá me quedo, casi creo que hasta haciendo tiempo y además desayuno por allá, unos tacos, algo, para ahorrarme o sea, en vez de estar así, con cara de enojado así, mejor esa hora que me aviento, estoy haciendo otras cosas. La usas, así. Claro, perfecto. Y luego ya son 20 minutos. De hecho, cambiamos el horario de aquí entramos de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y lo cambiamos de 10 y media a 7 y media, y esa media hora sí hizo mucha diferencia, porque mucha gente vive por Cumbres, y para llegar aquí a las 10 se tenían que venir a las 9. Y ahora para llegar a las 10 y media se pueden venir a las 10. Sí. O sea, ya es media hora de diferencia en el tráfico, y de regreso igual. Sí. Salían a las 7 y ahora salen a las 7 y media. Todavía hay tráfico, lógicamente, pero baja. Entonces, ahí hicimos una estrategia. Es calidad de vida. Yo creo Sí. que ahorita un factor importante de la calidad de vida se debe medir en el tiempo de traslado y en el tráfico, definitivamente. Qué buena estrategia. Tienes una gran oportunidad de poderlo modificar los horarios. Estás en el 2%, 1% de la gente que lo puede hacer. Yo creo que para todos los demás necesitamos impulsarlos y grabar testimonios de esto y empezar a tener ejemplos y estimular. ¿Cómo el gobierno puede ayudar a estimular esto? Y lo he platicado con un par de secretarios de Estado, del Estado, no de Estado, del Estado. Donde les he dicho, impulsen a las empresas, o sea, da un incentivo. Tienes una empresa grande, oye, si tú contratas gente de 3 kilómetros a la redonda, te bajo el impuesto sobre nómina a un 15-20%. Y vas a ver cómo las empresas empiezan a mudar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que bueno, las empresas van a decir, bueno, sí te contrato y te pago bien, pero vente a vivir aquí. Tiene que haber un push por parte del gobierno. Difícilmente se lo puedes dar al ciudadano, al trabajador, porque es difícil medirlo, pero yo creo que puedes empezar por el lado de las empresas a empujar con mucha promoción y muchos comerciales en YouTube sobre estar hablando de esto, grabar testimonios y empezar a compartir esto de una manera que a lo mejor nos tardamos una década en entenderlo y en cambiar la visión, pero hacer algo. Ahorita no se está haciendo nada, nadie. O sea, esto no se habla, no se dice, solo se platica en puros foros inmobiliarios, nada más. Y yo creo que ya es hora de que esto empiece a tener... a escalar más. A escalar, exactamente. Fíjate, muy buena esa de la empresa. Así como te piden en una empresa, pues varias cualidades, estudios, experiencia sobre todo, ¿no? Oye, ¿qué experiencia tienes? ¿En dónde has trabajado? Más o menos has trabajado en este mismo rubro. Pues sería muy interesante ponerle esa otra como un requisito, ¿no? ¿A cuántos kilómetros vives? Y si tienes que comprobar, sin que llegue a no, discriminación, es que no me contratan porque no vivo cerca. No, pero de alguna manera tratar de poco a poco, como dices, a lo mejor se va a tardar una década esto, claro, pero que termine siendo una ley, de que, oye, yo no puedo trabajar a más de 10 kilómetros de mi trabajo, o sea, sí, de mi empresa. Claro, imagínate, estamos hablando de la calidad de vida, pero ahora échale todo la contaminación que vas a ahorrar por sí, trabajar y vivir cerca. Ya sé que uses gasolina, uses un carro eléctrico, pues vas a ahorrar energía también. Entonces, creo que sí es algo que se puede empezar a detonar. Yo estoy
en un proceso actualmente, como te comentaba hace rato, de agremiar desarrolladores independientes, empezar a ver organizaciones de profesionales inmobiliarios agremiados, para empezar a tener un poco más de cultura en esto. Primero, unir a la industria después de toda esta parálisis que tenemos, volver a reconstruir la confianza del mercado, empezar a unirnos para dar resultados, pero aparte de esto, para empezar a permear proyectos ecológicos, socialmente responsables, con culturas que ayuden a la ciudad a ser una mejor ciudad, porque aunque ahorita esté el mercado fracturado, no podemos dejar de lado las buenas prácticas. Tenemos que seguir siendo empresas socialmente responsables, empresas ecológicas, y tenemos que seguir haciendo ciudad y una mejor ciudad cada vez, ¿no? Con los retos que tenemos adicionales, pero tenemos que seguir haciéndolo, Hans. No podemos dejar eso de lado, ¿no? Sí, y bueno, ha habido, siempre lo digo, lo comentaste hace rato, de que pues sí, que es como un 2% en los últimos 10 años a lo mejor de desarrolladores que han fallado, ¿no? Por X circunstancias. La mayoría de las fallas o de los retrasos en las obras, yo creo que va de la mano con varios factores, y yo creo que todos son igual el porcentaje, ¿no? Te iba a preguntar, Sí. ¿qué porcentaje de culpa tiene el desarrollador? ¿Qué porcentaje de culpa tiene el municipio o el desarrollo urbano? ¿Y qué porcentaje de culpa tiene las circunstancias? Que en las circunstancias viene pandemias, alzas en los aceros, en todo, o sea, que haya aumentado las tasas de interés. Sí. Yo creo que es un todo, ¿no? O sea, cuando algo no se da como se planea, pues es porque como que es un conjunto de varias ahí Sí. circunstancias. Pues mira, primero me gustaría hacerte un comentario, una frase importante. No podemos juzgar nuestras decisiones del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? O sea, ya lo que hemos aprendido ahorita, que hemos aprendido bastante en estos últimos 5 años, pues definitivamente, si ves hacia atrás, hubiéramos tomado decisiones diferentes. Pero era difícil saber todo lo que iba a pasar al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ves que el mercado está creciendo, que Monterrey, Nuevo León, es el número 1 a nivel nacional en verticalidad, que hay mucho apetito de los bancos, que hay créditos, que hay preventas, que las absorciones de los proyectos son muy buenas, empiezas a querer crecer como empresa, como todas las empresas del planeta. O sea, tienes ventas, tienes flujo, vamos a crecer, y entonces está la modalidad, tú sabes, de aportación de terrenos, de tierra. Entonces los desarrolladores a veces buscamos, entonces es fácil tener 2 proyectos al mismo tiempo porque te aportaron 2 tierras diferentes, y en los 2 empezaste a construir un proyecto que se empezó a vender rápido. Entonces es fácil querer ir creciendo como empresa, ¿no? Sí. Pero yo creo que la culpa que tuvimos los desarrolladores fue que empezamos a estirar más el riesgo, ¿no? Porque los resultados eran buenos, ¿no? Entonces, en lugar de irte de 1 por 1 en proyectos, pues decidimos irnos de 2 en 2 o de 3 en 3, porque el mercado lo daba, ¿sí? Sí. Pero no previmos que se venían 5, 6, 7 crisis al mismo tiempo, y entonces, entre más proyectos tuvieras, pues más riesgo tenías, y entonces el riesgo creció inmediatamente y tronaron, ¿no?, los proyectos. Entonces, yo creo que los desarrolladores somos el fronting, los desarrolladores somos los que tenemos que dar la cara, los desarrolladores somos los que tenemos que hablar con los clientes y resolverle a los clientes. O sea, eso nos está súper claro, porque nosotros promovimos el negocio, ¿no? Entonces, de la mano tenemos que involucrar a los clientes, a las autoridades, a los bancos, a que nos ayuden a que esto fluya y crezca, porque la composición de un proyecto inmobiliario es de todos al mismo tiempo, aunque nosotros seamos el fronting, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que una gran culpa de esto es todas estas nuevas regulaciones que entraron a partir del 2021 para acá, que cambiaron las reglas y había proyectos a la mitad, y entonces cumplir las reglas ya era muy difícil, ¿sí? Y definitivamente los factores externos mundiales, el COVID, la guerra, el alza de tasas, la crisis económica, que eso fue mundial, que vino y pegó aquí, y lamentablemente nos pegó en el 21-22, pero el resultado de eso lo estamos viendo ahorita. ¿Cuándo es ahorita? Cuando ya se vencieron los contratos y los clientes quieren sus departamentos, ¿no? O sea,
pero el impacto viene desde esas fechas, ¿no? Y entonces, así como nos pasó con el COVID, que decíamos, cerraron todo y todo el mundo pensábamos que por una semana, y luego que por un mes, y luego que por 2 meses, y así nos fuimos mentalmente empujando el cierre del COVID de mes a mes. Nunca pensamos que cuando llegó el COVID íbamos a cerrar un año las oficinas. Sí. O sea, era inimaginable. ¿Por qué? Porque nunca lo habíamos vivido. Esta generación no había vivido una pandemia. Sí. Bueno, lo mismo nos pasó en los desarrollos. Se fueron generando las crisis, la del COVID, la del alza de tasas, la de las crisis hídricas, los cambios regulatorios, y nosotros creímos que era algo corto y se fueron alargando. Y cada mes tu cerebro y las autoridades decían, no, en el próximo mes, no, el próximo mes, no, el próximo mes. Y se fue alargando muchísimo hasta que La Ventanilla, en uno de los principales municipios, el principal de la zona metropolitana, pues cerró 3 años, del 21 al 24 estuvo cerrada. O sea, no dio permisos en esos 3 años, ni no liberó. Lo que yo tengo de registros no oficiales es que salieron alrededor de 5 permisos de grandes desarrollos, y a lo mejor habrán salido unos 100 de casas y banquetas y bardas. O sea, fue una cosa chiquitita, ¿no? Es más, para poderlo comparar, los permisos de una administración antes de los últimos 6 meses fueron más que los que dio la administración completa en 3 años, ¿no? Entonces, pero nosotros que no habíamos vivido eso en la industria en los últimos 20 años de bonanza, pues no pensamos que se fuera a alargar. Entonces vas alargando. No, ya va a salir. No, es que me dijeron que en un mes. Es que me dijeron que en un mes. Es que me dijeron que... Y se alargó, y ya se alargó mucho. Y eso ha generado grandes conflictos y, como te digo, molestia por parte de los clientes. Y bueno, yo creo que el aprendizaje es mucho y tenemos que llevar a las nuevas prácticas todo este aprendizaje que es la maduración del mercado. Las reglas de cómo se firma, de cómo se vende, de cómo se fondean los proyectos, sí. Las reglas que debes de tener de fondos, de reserva líquida para contingencias de clientes que también existen. Antes era muy fácil, tú sabes, llegaba un cliente a cancelarte, pues claro, vente, y lo vendías al otro mes. O sea, era el ciclo muy rápido, ¿no? Sí. Ahorita llega un cliente a cancelarte y los ciclos son muy largos de poder recuperar ese flujo. Y como el flujo que nosotros recibimos como desarrolladores de los clientes está invertido en los proyectos, pues no tenemos el acceso a la caja para volverlo a restituir. Pero antes era muy fácil. Entonces todos los contratos estaban hechos porque antes era muy fácil. Entonces hay todo un proceso de maduración de mejores prácticas. Yo quiero hacer un foro que hable de esto con desarrolladores, con clientes, con bancos, con notarios, con abogados. O sea, necesitamos un foro de mejores prácticas. Y esto, llevarlo a los clientes a comunicarlo para que cuando vayan a firmar sus contratos, revisen las mejores prácticas. Sí. ¿Tiene o no fideicomiso? ¿Tiene o no protección? ¿Tiene o no fondo líquido? ¿Tiene o no crédito puente? ¿Tiene o no autorizaciones estatales, municipales, federales? Que lo puedas llevar al conocimiento del dominio público, cosa que antes no era porque las cosas funcionaban muy bien. Estuvimos así 20 años operando de manera de bonanza y en automático. Sí. Entonces, ahora tenemos que aprender esto, llevarlo a la práctica. Difícilmente todo esto lo habíamos podido prever, pero hoy que ya lo sabemos, es responsabilidad de nosotros llevarlo a las mejores prácticas, ¿no? Y en este camino y en este andar, recuperar y restituir los proyectos que tenemos a medias para llevarlos a término y cumplir con nuestros clientes, ¿no? Esa es la parte fundamental. Sí, no, pues, pues esto tiene que seguir porque ni modo que, a ver, ya nadie tenga hijos y ya nadie venga a vivir a Monterrey porque, no, pues, o sea, no. Sigue y sí, como dices, pues tiene que reestructurarse y funcionar mejor y a base de, no errores, pero a lo mejor a base de experiencias o de temas o de contingencias y de todo lo que pasó, pues tratar de mejorar. Oye, pero pues muchas gracias, ya se nos fue bien rápido el tiempo. Este es el podcast que más rápido se me ha ido, pero créelo y lo digo sinceramente, este es el podcast número 22 y te aprendí en esta rápida plática mucho y yo sé que la gente que nos sigue, que gracias a Dios hemos tenido buena respuesta y vamos poco a poco, paso a paso, pero créelo que les va a gustar mucho y les va a interesar mucho porque las personas que sí nos ven, sí son, o sea, les gusta aprender. Y bueno, nos aclaraste muchísimas dudas muy interesantes y bueno, pues gracias. Esperemos que se pueda repetir y que tengamos buenas noticias de todo eso, de esas iniciativas que estás haciendo para mejora pues, de todos, ahora sí.
de todos en general. De todos. Pues dejémoslo como Primera capítulo parte. 1, la primera Sí. plática. Volvemos pronto. Gracias a ti por recibirme, a toda tu audiencia, por la invitación. Me encanta este tema, soy apasionado al igual que tú. Lo bueno es que podamos juntar las perspectivas comerciales con las perspectivas del desarrollador y por qué no al rato traernos a los bancos, a los abogados y a la gente que participa tras bambalinas para que toda tu audiencia pueda tener el conocimiento de lo que hay detrás de un proyecto inmobiliario. Y al contrario, aquí estaremos pronto para dar buenas noticias tanto de las regulaciones como las renovaciones de permisos que todavía están en proceso y estaremos compartiendo esto públicamente para que sea de dominio público, de dominio de todo el público. Ok, bueno, pues muchas gracias. Muchas compadre. gracias. Gracias a todos. Gracias a todos y no se pierdan el próximo programa. No, eso así no se dice, no. Pero bueno, muchas gracias a todos por ver este programa número 22 con Pedro Dávila, un placer. Y bueno, aquí vamos a poner las redes de su Instagram, que está muy interesante, todos los videos que sube de estos temas. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Saludos. Yes.